¿Qué tal y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Alimentador de Miedos? Como de costumbre me encuentro con una super fan del terror y que además tiene un sinfín de anécdotas paranormales, que es Lupita. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal tu semana? Muy bien también, pues mi semana, bien, diría que normal. ¿Y la tuya? Igual, digamos que normal, trabajando y pues con mucha emoción de que ya llegara el día de hoy de grabar. ¿Qué tantas historias estuviste investigando o te enteraste o leíste? Tenemos algunas muy interesantes. Pues empecemos, ¿no? Sale, vale. Pues les comentamos que también hace poco fuimos a ver una película que muchos fans de la saga de Harry Potter estaban esperando, que es la de Los Secretos de Dumbledore. Ambos la disfrutamos mucho, tuvimos la suerte de que a esa hora del cine no estaba tan concurrido y solo había más o menos unas 8 personas, lo cual agradecimos mucho. Yo la verdad es que no sigo mucha esa saga, pero Lupita es muy fan de este tipo de películas y sabe toda la historia desde su origen hasta la última que acaba de pasar, ¿verdad? Sí, casi fuimos porque yo lo pedí. Porque tú lo pediste y... Sí, vamos a verla, dije, no, no me la pierdo, la tenemos que ir a ver. No te has perdido ninguna película de esa saga, ¿verdad? No, son mis favoritas. Yo soy más fan de apreciar las escenas, el arte que tiene, no solo en las películas, sino también en los videojuegos. Y bueno, particularmente de esta película fueron muchas escenas las que me impresionaron muchísimo. Al salir de la sala ves que las estábamos comentando un poco, llegando a la conclusión de que la historia es buena, pero también te adentra mucho en la película, el arte que tiene, ¿no crees? Ajá, bueno, tiene escenas, pues muy bonitas, paisajes bonitos y con efectos especiales igual padres. A mí hubo unos que me impresionaron. La verdad, yo quedé muy conforme a pesar de que algunas críticas, pues decían que no estaba muy buena verla. Pero a mí sí, hasta el cambio del actor principal, o sea, no me incomodó, me gustó. Sí, te llevaste una buena impresión, o sea, según tus expectativas Sí las cumplió. Sí las cumplió. Y quería yo más. Bueno, quería que durara más tiempo, a pesar de que fue larguita, ¿no? Sí, yo creo que unas 2 horas, ¿no crees? Sí, creo que sí. 2 y media, quién sabe. Pero sí, o sea, no sentimos tanto el tiempo, pero sí, al ver el reloj, sí, vimos que ya era muy tarde cuando salimos del cine. Exacto, sí. Y bueno, no sea que vayamos a spoilear la película, mejor vamos a adentrarnos en el tema de hoy, como dicen unos, a entrar en materia. El tema de hoy puede que sea agrado de muchos porque puede que se pongan un poco nostálgicos de revivir un poco su infancia, o puede que también sea de horror. También porque igual tenemos muchas historias que nos han pasado desde niños. Y bueno, el tema de hoy es asustadores de niños. Sí, yo creo que todos los niños, pues yo creo que por la misma inocencia que representa la niñez, son muy susceptibles pues a eso, espantarse, ¿no? Y luego también eso lo ocupaban nuestras mamás como para educarnos mejor, de no hagas esto porque te va a parecer aquello. No hagas puede que sí. Entonces, Y mira, también como decías al principio, los niños como que son un poco más susceptibles a recibir este tipo de energía o incluso a verlos, porque cuántas veces no hemos escuchado que pues están jugando con su amigo imaginario, o incluso en las películas es una trama que es muy común. Exacto, todo lo que conlleva alrededor del niño, de eso, de su inocencia, lo susceptible que son. Hay muchas historias y algunas yo creo que ni se van a contar nunca porque es una fase de nuestra vida que se llega a veces a olvidar. Entonces, a lo mejor les pasaron cosas de pequeños, pero uno los bloquea o los piensa, se le olvida. Ajá, se nos olvida porque también fíjate que he escuchado que cuando uno es bebé o sí, cuando está a una edad muy temprana, tenemos ese poder de como de ver otros mundos dentro de nuestra misma dimensión. O sea, pero pues obviamente ya cuando crecemos, pues ya no recordamos nada. Exacto. ¿Crees que sea real? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que igual han hecho muchos estudios de eso, ¿no? ¿Qué pasa por
por nuestra cabeza en esa etapa de nuestra vida. Ajá. A mí personalmente es lo que me da un poco de miedo cuando estaba niño, es un poco las caricaturas que eran las de Scooby-Doo o Gasparín, que pues aparecía un fantasma, pero realmente yo no sabía que era un fantasma. ¿Tú veías alguna caricatura o alguna serie que te diera miedo cuando eras niña? Sí me gustaban esas caricaturas, esas no me daban miedo, fíjate, la de Gasparín, la de Scooby-Doo, no, nunca me dieron miedo. Yo fui sin más de asustarse con películas. Recuerdo la primera vez que me espantaron fue porque iba yo al kinder y creo que fue una junta, una reunión, y entonces me iba mi hermano a la primaria, entonces yo me reuní con ellos y estaban hablando de brujas. Entonces creo que ese fue mi de los primeros encuentros con lo paranormal y escuchar ese tipo de... Ajá, entonces las caricaturas eran así como que las caricaturas lo que me divertía, y ya la plática que tenían ellos pues eran de primaria, de sexto, así eran de varios, entonces eso fue lo que más me daba miedo, a las brujas siempre les tuve miedo. Pues las brujas siguen siendo un ser terrorífico para algunos y bueno, yo creo que para todos. Y también sí se ha dado casos de que no solo niños, sino también personas pues ya grandes tienen este tipo de encuentros y además les tienen pues mucho miedo, más que nada por el aspecto que llegan a tener y de los poderes de los que se habla que estas tienen. Ajá, y como para lo que los ocupan, ¿no? Bueno, todo lo que los cuentos que nos contaban de que las brujas se robaban a los niños, todas esas, entonces le ponían más, como que más miedo hacia nosotros. Ajá, y son poderes que mayormente son utilizados para el mal. Ándale, exacto. Como para, no sé, embrujar a una persona para que haga algo. O que se los iban a comer los niños, o para hacer cosas así, ¿no? Más de ese tipo de esas películas. Para hacer ceremonias para que vivieran siempre y fueran siempre jóvenes, estaban niños, todo eso. Y hablando de brujas, son esos personajes los que se cuenta que se quitan las piernas así. Ajá, esos. Son esos. Sí, los que se quitaban las piernas y que las dejaban ahí en el fogón o no sé, así en lugares. Ajá, sí he escuchado varias historias así. Que para que volara. Para que volara, ajá, para que... porque como se convertía en otro ser, entonces no necesitaba tanto de sus piernas, pero mayormente pasaba en la noche, ¿no? Exacto, era para cuando ya estaba su esposo durmiendo, así que se las quitaban y las dejaban y ya se iban, ¿no? Ajá, y ya regresaban pues en la madrugada o antes de que... O se convertían en guajolotes, también decían. Sí, hay varias historias, pues una de esas historias que se las relataré en otra ocasión, en que estemos hablando especialmente de brujas. De una historia que me contaron de una bruja que se convirtió en guajolote. ¿A poco? Ajá, sí. Está muy interesante. Pues nos va a gustar mucho escucharla, la verdad. La verdad es que este tema de brujas está muy, muy interesante y muy extenso también. Exacto. Y bueno, otra cosa que me pasaba de niño es que a mí me asustaban mucho con el coco. Con el coco cuando ya era un poco tarde para ir a dormir, yo todavía me quedaba viendo la televisión o jugando con mis juguetes, y entonces pues mis papás enojados entraban al cuarto y me decían que ya me durmiera, si no el coco me iba a llevar. Era como muy típico que te dijeran del coco, ¿verdad? A mí, fíjate que mi mamá no la usaba tanto. A lo mejor una tía sí, pero mi mamá no. Mi mamá casi no usaba lo del coco. Pero a mí me asustaba con otras cositas, ¿verdad? Con el coco no. Pero su historia de coco es muy interesante. Hoy tenemos un poquito de su historia porque realmente es muy larga y en varios lugares, igual como las brujas, tienen varios orígenes. Varias raíces. Ajá, varias raíces. Yo creo que ese del coco ahorita le vamos a dar un poquito, pero también como que quedaría un episodio especial para él, ¿no? ¿Investigaste sobre el coco? Un poquito, pero te digo, como que sí se merece un capítulo entero para él porque es muy grande. Sí, está un poquito extenso.
pues nos gustaría que nos contaras esa historia del Bueno. Coco. ¿Qué te parece si empiezas? Ok. Para empezar, esta criatura se conoce con varios nombres. No cambia mucho. Sin embargo, se le conoce como cuco en Sudamérica. Se le conoce como coco en Portugal, España, Costa Rica, Colombia, México. Y en Brasil también se le dice como cuca. Y en Paraguay, cucu. Cabe resaltar que esta criatura tiene un origen ibérico, es decir, en el sudoeste de Europa. Se dice que al principio tomó el nombre de cucu, que le fue la forma corta de un cucurucho. Para los que no saben lo que es un cucurucho, es un tipo capucha de forma cónica que utilizaban los condenados a la Inquisición. Y se asustaban los niños físicamente porque tenían una apariencia muy atemorizante y psicológicamente por ser personas malas frente a la Iglesia Católica. Otro dato es que el coco también tiene su propia canción y es muy utilizada en las mamás y nanas para que sus hijos duerman temprano y no hagan ninguna travesura, mientras se supone que deberían de estar durmiendo. Un texto de Antón de Montoro, que fue un poeta del siglo XV, deja muy claro que es un personaje, era ya muy bien conocido en el siglo XV. Una de las versiones más conocidas era la de duérmete niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. En otros lugares le cambian el verso y dice duérmete niño, duérmete ya, que viene el coco y te llevará. Y bueno, esto es un poquito de la historia del coco, porque como te digo, tiene varias versiones. Son como que un tema un poquito igual extenso. ¿Qué opinas? Pues sí me impresionó mucho eso de que mencionas de la Inquisición. Ajá, yo fíjate que de todas las demás versiones estas como que tiene algo católico, no se podría decir también porque va pues de esas fechas en la que estaba la Inquisición y eran como que los condenados a muerte los que llevaban ese cucurucho. Entonces sí era, yo creo que escalofriante. Yo siento que más lo psicológico porque ya iba relacionado a tortura, maldad, muerte. Ándale, pues fíjate que también, o sea, cuando no te sabes mucho la historia, solo parece un personaje pues común y corriente, pero cuando ya empiezas a investigar sobre quién es este personaje, entonces ya te empieza a dar un poco más de miedo. Digo, yo a esta edad pues no le tengo miedo al coco, pero imagínate ya investigando todo esto sí da un poco de miedo. De miedo, sí. Más que viene de la Inquisición, donde era una época en donde estaba la gente pues muy adentrada en torturar. Ajá, en torturar, había mucha represión y pues torturaban a muchas personas. Inocentes. Sí, entonces sí era como que de mucho miedo. Y estaría bueno abarcar ese tipo de temas, ¿no crees? Que de la Inquisición, qué es lo que pasó, qué es lo que sabemos, porque puede que no sepamos la historia real de esa época. Ajá, o algunos sabemos muy poquito, no por encimita, pero sí tiene una gran historia toda esa época de la Santa Inquisición. Y para ti, ¿qué otro personaje te causaba pues miedo? De niño. De niño te va a dar risa el que me daba miedo. Me daba miedo, bueno, aparte de todos los demás personajes como la Llorona. Ajá. Me daba miedo el paletero. El paletero. Es que decían que se robaba a los niños. Él era como mi tipo Coco. Porque sonaba el ruidito y decía mi mamá que nunca nos dejaba ir a comprar las paletas, los helados solos, porque decían que cuando tú le pagaras o recibieras el helado, él te iba a jalar y te iba a llevar adentro de su camioneta. Órale, yo pensé que te llevaba alegría porque te llevaba un helado. O sea, sí me emocionaba ir a comprarlo, pero mi mamá, yo creo que era una manera de que no fuera a salir a correr, de que no saliera yo a correr a comprar helados. Entonces me decía, si sales y se roban a los niños, entonces la teníamos siempre que esperar para que nos fuera a comprar un helado.
Y como decías al principio, también mencionaste algo de La Llorona. Ajá, y La Llorona sí, la Llorona fue como que igual es como muy popular, ¿no? Entre nosotros los mexicanos, igual que nos asusten con La Llorona, como sobre todo de cuando querías andar jugando en la noche afuera de tu casa y te decían, métete porque si no te va a llevar La Llorona. Sí, ¿no? Era como cuando ya estabas jugando y te habías ido a jugar con tus amiguitos y una manera de obligarte a meter era eso. Sin que te estuvieran gritando. Ándale, sí, que te estuvieran tanto. Uh-huh. ¿Y qué tanto sabes de la historia de este personaje? Pues yo creo que lo poquito que te enseña la televisión, las películas. Y tus seres queridos, ¿no? También. Ajá, porque todos saben de ella. Sí, es de las historias más populares que existe. Bueno, hasta ahorita no sabemos si es mexicana, ahorita les vamos a mencionar un poco de eso, pero yo creo que mexicano que no se sabe la historia de La Llorona, o por lo menos algunos datos, no es mexicano. No es mexicano. O sea, sí, si le preguntas a cualquier persona, yo creo que sí. Tiene una pequeña versión de ella, ¿no? Porque como tú dices, pues de tan extensa y de tantas leyendas que hay, ya no se sabe a ciencia cierta en dónde fue originaria. ¿Dónde fue originaria? Exacto. Y pues bueno, yo les voy a contar un poco de este personaje. Y resulta que La Llorona es parte del folclore hispanoamericano, de la cual, según la leyenda, dice que es el alma en pena de una mujer que ahogó a sus hijos. No se sabe cuántos hijos ni el sexo de ellos, solo que se sintió arrepentida de hacer esto, por eso los busca en los ríos, pueblos y ciudades, asustando con un grito espantoso de desesperación y dolor a quienes la ven u oyen en la noche. La leyenda de La Llorona tiene orígenes mexicas y mayas, en la forma de diversos personajes con características similares, presentes en creencias ancestrales de los pueblos originarios de América, transmitidas de generación en generación. En la actualidad, esta leyenda sigue siendo muy popular desde su origen en México hasta Argentina y Chile, así como en los estados del sur de Estados Unidos, en lugares como Arizona, Texas y Nuevo León, donde hay una gran población habla hispana. En el caso de México, La Llorona es signo de identidad nacional y patrimonio cultural intangible de la Ciudad de México. En versiones mexicanas hay relatos que mencionan el nombre de La Llorona, el de su esposo e hijos, incluso su situación económica y su linaje. Una de estas versiones dice que es una indígena llamada Luisa, la cual se enamora de Nuño de Montes Claros, que la abandona. Ella en venganza apuñala a los 3 hijos que tuvieron. Después de esta trágica situación, la mujer es quemada o colgada y se convierte en La Llorona, que vaga por las calles de la Ciudad de México llorando su tragedia. En Guatemala la llaman María, siendo el alma en pena de una mujer criolla o mestiza de un alto nivel socioeconómico quien engaña a su esposo con un mozo de la hacienda en la que viven. Esto la hace quedar embarazada, por lo que tiempo después decide ahogar a su hijo, que llevaba el nombre de Juan de la Cruz. También se cuenta que mientras más cerca se escuchan sus gritos, esta se encuentra más lejos, y mientras más lejos se escucha, está pasando más cerca de las personas que escuchan el llanto. Esto con el propósito de sacarle un susto hasta los más escépticos. Otra versión de Colombia dice que se trata del espíritu de una mujer que mató a su hijo recién nacido, dejándolo cerca de un río hasta que la corriente se lo llevara. Como consecuencia, fue castigada y condenada a vivir llorando y lamentándose por su crimen. Desde entonces, se cuenta que camina por las noches buscando a su hijo. Otras veces se dice que lleva a su hijo muerto entre sus brazos. En otra parte se cuenta de que esta mujer tiene una apariencia demoníaca que sale a llorar en las noches de luna llena, y se dice que también el 31 de octubre la Llorona camina por los cementerios con una vela en la mano buscando a su hijo. Pero mucho peor es que si alguien la mira a los ojos, esta persona queda atrapada por ella y es torturada con sus gritos desgarradores. Un dato muy curioso es que esta leyenda se asemeja a otra de la mitología griega, ya que Medea, quien asesinó a sus propios hijos luego de que su esposo Jason la abandonara por otra mujer. También la mitología griega relataba la leyenda de Lamia,
una princesa con quien Zeus había tenido varios hijos que fueron asesinados por Hera. Lamia desde entonces vaga lamentándose por la pérdida de sus hijos y devorando a los niños de otras madres. Después de toda esta leyenda, en 1933 se realizó el primer largometraje de La Llorona por Ramón Peón, contando la leyenda desde un punto de vista hispano, centrándose en el alma en pena de una mujer que vaga por las noches lamentándose la pérdida de sus hijos. ¿Cómo ves esta historia? No, está muy interesante, como dices, hay varias, por lo que nos acabas de platicar, hay varias versiones, cada quien tiene hasta de la mitología griega, que tiene muchas similitudes con la Llorona de aquí, de México, ¿no? Bueno, como que tienen todas el mismo trama, el trama principal, el abandono del esposo, la traición del esposo, y ella es la venganza con sus hijos, ¿no? Lo cual les hace penar. Ajá, sí, buscar sus hijos que pues sí fueron asesinados o víctimas de su locura de ese momento, ¿no? Ese momento tan de ira. Ajá. Y estaría bueno también ver el largometraje que menciona aquí, que fue hecho por Ramón Peón. No lo había escuchado, pero fíjate que sí estaría bonito pues verla, a ver qué tal está, y ya les contamos. Historia, ¿no? Les contamos a ver qué. Pues, igual ustedes si lo pueden ver, pues. Estaría bueno que lo comentaran. Y fíjate que ya casi van a ser 100 años de este largometraje. En 1933. Que tiene bastante. Esta leyenda tiene muchísimos años, porque 100 años de que crearon este largometraje, más aparte de todos los años hacia atrás, ¿no? Dice que mencionaba algo de los mayas, ¿no? Algo así dijiste. Ajá, sí. ¿Sí? O sea, Mexicas y mayas. Es algo muy interesante. Y estaría bueno verlo. Y yo creo que dentro de esos años, entre 1933 y hasta ahora, sí ha cambiado mucho las versiones, ¿no? Y es que te digo que como va pasando de voz en voz, entonces cada uno le va agregando, le va quitando, y dependiendo de la región en donde la escuches, casi todos los estados tienen su propia Llorona, porque se aparece de cierta forma, o la casona de ciertos lugares, ¿no? En donde se aparece más concurrente, o en ríos en donde se la llegan a ver. A ver o a escuchar. Exacto, más que nada escuchar. Ajá, sería lo más aterrador porque... Bueno, verla igual, pero es como más frecuente escucharla, ¿no? Escucharla, ajá. Y como dice la historia, entre más lejos la escuches, está más cerca. Me daría miedo escucharla muy lejos. Tú pensando que ya te alejaste de ella. Ya te alejaste de ella, pero no. En realidad me estoy acercando. Te estás acercando, y es una buena manera de engañar a sus víctimas. Sí. Porque piensas que está lejos, pero de repente volteas, te da un tremendo susto. Exacto. Lo que no menciona es mucho su vestimenta. No, pero yo me la imagino como lo han descrito o pintado, pues con su vestido largo, su velo, blanco. Ajá, con un velo a lo mejor que le tape el rostro por la vergüenza, ¿no? Creo que sí decían algo así de un velo para cubrir la vergüenza de lo que había hecho. De lo que había asesinado a sus hijos. Ajá, y por la época en la que se supone que surgió la Llorona, pues también la vestimenta es, como dices tú, un camisón o un vestido largo. Ya después la veremos con una Llorona con minifalda. Una Llorona con sí, porque se va adaptando según a la época, ¿no? Exacto. La época en que se vive. ¿Qué crees? Yo tengo una historia que se parece mucho a la Llorona, tiene algunas similitudes, pero esta es de un origen de Costa Rica y Panamá. Antes de que comiences, ¿qué te parece si invitamos a todos los que nos escuchan a que nos manden su historia a alimentadordemiedos@gmail.com? Y pues la vamos a estar contando aquí. Vamos a estar analizando un poco de qué pudo haber pasado en su historia. Y lo mejor es que pues la vamos a poder escuchar varias personas. Sí, si algunas de ustedes o algún familiar o alguien les ha contado que hayan tenido un encuentro con la Llorona, pues que igual que no lo hagan saber, ¿no? O cualquier otra historia, pero con duendes. Exacto, de todos los historias paranormales que tengan o extrañas, pues que nos la envíen para que podamos todos compartirla y
pues aquí la analizaremos. Hasta ahorita, ¿qué es a lo que más le tienes miedo? Ya sabiendo la historia. ¿El Coco o la Llorona? La Llorona. La Llorona. Bueno, es que el Coco también... La Llorona. Tiene un origen medio macabro. Sí, medio ¿no? macabro. El Coco igual, y te digo, pero creo que la Llorona me da más miedo. Imagínate los combinados. Que los dos aparecieran, ¿no? Y que se peleen mejor los dos y yo me voy a correr, los echo a perder los dos. A ver quién espanta ese territorio. Exacto. Pero a ver, que ahorita con nuestro tercer personaje, a ver cuál de ellos tres nos causa más temor. Y también es un asustador de niños, ¿no? Exacto, ese es el principal objetivo, espantar a los niños. Bueno, pues arráncate. Esta historia, como les comenté, se cuenta mucho en Costa Rica y en Panamá, la cual la llaman la Tule Vieja. Este personaje legendario es descrito por los locales como un fantasma femenino cubierto con un tipo de sombrero que tiene una forma de plátano, llamado tule. Anda por los caminos y despoblados. Pero una particularidad de este personaje es que está en un estado lactante. En varias versiones de esta leyenda es descrita como una persona de baja estatura, tornando el sombrero en una forma de plátano, con una vestimenta hecha a pedazos y con el cabello igualmente desarreglado y enredado. Este ser se muestra con el pecho descubierto, mostrando sus senos y haciendo que las hormigas sigan por el rastro que va dejando la leche materna. También es muy común que se describa como una mezcla entre mujer y pájaro, teniendo unas alas cortas, pero capaces de hacer un gran trabajo por los aires, similares a los de un murciélago. Aunque lo que más llama la atención son sus patas y garras de águila, o a veces también descritas como de un gavilán en lugar de piernas, que van dejando huellas invertidas, esto para que no pueda ser perseguida. Este ser se puede alimentar de carbón y cenizas, por lo que una fogata o chimenea son el lugar perfecto para ocultarse. La razón por la que este ser anda por los caminos es que tras la pérdida de un hijo que rechazó, recorre los ríos llorando su pérdida, con el pecho descubierto, para cuando lo encuentre, en ese momento, empezar a alimentarlo, para poder cuidarlo. La leyenda igual dice que podría alimentar a cualquier bebé que encuentre en su camino, siendo la razón por la cual se aparece en zonas rurales, atraídas por el llanto de un recién nacido. Se puede saber cuando este ser sobrenatural ha caminado por un pueblo, porque se encontraría el rastro de hormigas y las huellas de las patas invertidas. La visita de este ser a un hogar sería cosa de preocupación, porque si allí vive un recién nacido, es probable que se lo lleve, creyendo que es el suyo. De este modo es que los niños de la región son asustados, ya que cuando estos se encuentran llorando, se les cuenta la leyenda de este ser para poder controlar su llanto, y si no, podrían llamar la atención de este. Y fíjate que otra manera en la que este ser hace su aparición es en función de un espíritu vengador, castigando a todos esos hombres lujuriosos, los cuales son atraídos por su figura, solo para encontrar la muerte entre las arpas de este monstruo. Se cuenta que la única forma de salvarse de este ser sería rezando, lo cual haría emprender su vuelo hacia el sol. Basados en la leyenda indígena, solo existe una forma de defenderse de esta criatura, la cual era mediante la utilización de bejuncos, que son unas plantas guía, hechos de tule bendito por el dios del Sibu, que tiene el poder de atar a la Tule Vieja. ¿Qué tal te pareció la historia de la Tule Vieja? Es muy parecida a la leyenda de la Llorona. Ajá, tiene similitudes, nada más que es como
tiene rasgos humanos y rasgos como de animal, ¿no? Como que hay una mezcla, ¿no? Como lo que decía de las alas, que puede volar y que tiene esas garras en sus patas. Y está más aterrador, ¿no? Sí, porque pues es más terrorífica, como que podría ser más agresiva. Como estábamos platicando, imagínate que el Coco y la Llorona se encontraran. Se fusionaran, no tuvieran ese poder en una sola persona. Y es más o menos lo que pasa aquí. La Llorona, pues es el personaje, como lo escuchamos, pero aparte tiene estos signos de animal. Ándale, exacto. Imagínate que está volando y de repente te atrapa como... Pero por lo para que casarte. Exacto, pero no, por lo que leí en la historia e investigué, no ataca a las mujeres, es su primer objetivo es los niños y los hombres. Ándale. Es como una venganza, ¿no? Porque ataca a todos los hombres lujuriosos y yo creo que a todos los hombres en general y a los bebés indirectamente, pues eso pues le perjudica a la mujer, ¿no? Pero no es su primer objetivo dañar a las mujeres. Exacto. Y ni dañar a los niños, porque los niños se los lleva pensando que son sus hijos. Son sus hijos. Ajá. Está interesante. Igual es como un poquito de la mezcla entre la Llorona y las brujas, porque las brujas igual se llevan a los recién nacidos. Con otro objetivo. Ajá, con otro objetivo. Esta es alimentarlos y el otro es comérselos. Pero las dos van tras ellos. Ajá, pues la verdad es que muy interesante y puede que esta historia pues haya ido cambiando con el tiempo. A lo mejor en un principio fue la Llorona, puede, o fue sacada de ese origen. Ajá. Y pues ahora se ha convertido en este personaje que es la Tule Vieja y que es muy conocida en Costa Rica. Exacto. ¿Irías a Costa Rica a tratar de investigar más o menos qué sucede con este personaje? Si me invitan, sí iría por ir a conocer. voy a conocer más de la Tule Vieja. Pues un día de estos iremos a investigar a ver qué pasa. A Panamá o a Costa Rica, ahí vamos. Todo sea por ustedes. Ahora yo te voy a contar una historia, a ver qué te parece. Ok. ¿Qué me pasó cuando era niño? Ok, a ver, cuéntanos tu historia. Esto pasó cuando tenía unos 9 o 10 años. En ese tiempo recuerdo que mis padres habían comprado una computadora en cual mis amigos y yo nos entreteníamos mucho viendo películas o videojuegos. Uno de mis amigos, mi más cercano vecino, jugaba yo mucho con él e incluso a veces éramos más personas en la calle, pero cuando ellos no estaban, pues solo nosotros salíamos a jugar. A él le encantaba ver películas de acción tipo 007, también de coches, y en ese tiempo la saga de Rápido y Furioso también estaba en su primera entrega. Pero lo que se roba el protagonismo en esta historia es la película de Harry Potter. En ese tiempo, Harry Potter y la Piedra Filosofal era el top en todos los puestos de películas, como era de costumbre en esos tiempos. La comprábamos sin saber de qué trataba, solo lo hacíamos porque todos hablaban de ella. Eran más o menos las 6 cuando la fuimos a comprar y a las 6:30 ya la estábamos empezando a ver. No éramos muchos de poner atención a las películas y solo veíamos las partes de acción, que era lo que más nos llamaba la atención. Desde que la compramos no se me hacía que era una película de terror. Sabía que tenía otra finta menos de este género, por lo que se alcanzaba a ver en la portada. Tal vez mi amigo sí creía que era de terror, pero nunca me lo dijo. Mientras estábamos viendo las escenas que nos interesaban, recuerdo que cuando presentíamos que algo malo iba a pasar, mi amigo se volteaba o cerraba los ojos para que no se asustara de lo que pudiera pasar. Eso la verdad es que me dio mucha risa y a él también porque se daba cuenta que no pasaba nada, que nos pudiera dar miedo como una persona con aspecto feo o terrorífico. Yo creo que la película la terminamos como en una media hora y fueron varias ocasiones en las que mi amigo hacía esto de no ver a la pantalla para no ser sorprendido.
Después de verla todavía salimos a jugar un rato y todo parecía normal. Digo normal porque mi amigo no me comentó nada de la película, solo la terminamos de ver y ya, regresamos a la normalidad. Cada quien se fue a su casa como a las 8 porque nuestros papás nos llamaban para irnos a dormir. Al siguiente día todo marchaba como cualquier otro y de nuevo nos dio curiosidad de ir a ver qué había en el puesto de películas. Era un puesto enorme y estábamos ahí un buen tiempo. Después de buscar y revisar todas las películas, dimos con una que nos pareció interesante y era nada más y nada menos que la del Aro. También era una película que estaba muy de moda, entonces la compramos, pero esta vez sí vi a mi amigo, no tan convencido de que la quería ver, pero de nuevo no me dijo nada. Esta vez estábamos en su casa y era más noche, como a las 7:30, ya estaba oscuro. De nuevo solo veíamos las partes en donde sucedía lo más interesante. Vimos el video que no se debe de ver según la película, cuando las víctimas recibían la llamada de los 7 días y cuando la niña del aro salía de la pantalla. Como era de esperarse, también estaba muy asustado mi amigo porque volteaba la cara o cerraba los ojos para que no se asustara. Aunque como estuvimos repitiendo las escenas, terminó por verlas. Acabamos de ver la película y yo me fui para mi casa porque habíamos estado en la suya toda la tarde. Era un camino muy corto, aunque sí muy oscuro. No había alumbrado público y iba volteando para todos lados, atento de no encontrarme con la niña del aro. Para la noche aún me acordaba de la película, pero el sueño me ganó y me quedé dormido. Al día siguiente salimos a jugar como de costumbre, solo que esta vez más temprano, porque era de fin de semana y no teníamos que ir a la escuela. Como a las 4 de la tarde llamaron a mi amigo para ir a comer. Lo acompañé porque mis padres habían salido y queríamos seguir jugando. Mientras él comía, yo estaba sentado en la sala esperando a salir a jugar de nuevo. Pero justo antes de salir me llamó la mamá de mi amigo, me dijo que me iba a contar algo. Me senté y empezó a contar que en la noche anterior mi amigo se había quedado muy inquieto con la película que habíamos visto porque salía una niña del televisor. Entonces él se fue a dormir con esa impresión del personaje y como a las 11 ya todos estaban dormidos y fue ahí donde su mamá escuchó que algo pasaba en el cuarto. Solo que no fue a ver porque tenía mucho sueño. A los pocos minutos mi amigo salió de su cuarto muy asustado para ir con su mamá. Iba corriendo y con esa fuerza se chocó con la puerta del cuarto de su mamá, haciéndola tirar de un solo intento. Todos estaban asustados de lo que había pasado. Entonces mi compañero contó por qué había salido corriendo y tumbar la puerta. Al poco rato ya todos estábamos riendo de lo que había pasado por tenerle miedo a la niña del aro y a Harry Potter. Al final fue una historia de que terminó en risas, pero el que sí se la pasó mal pues fue mi vecino. Pero yo creo que igual le sirvió de terapia porque ahí es donde desahogó y por fin reveló a qué le tenía miedo. Estuvo poco chistosa, ¿no? Tu amigo corriendo, yo me lo imagino bien asustadito corriendo a su casa, bueno, al cuarto de sus papás a buscar el refugio como siempre y chocar, ¿no? De lo fuerte que iba. También el susto que le habrá provocado a su mamá, ¿no? Por el ruido, ajá, el primer susto de la puerta caer. Pero fíjate que yo no me siento tan mal porque, o sea, nunca me dijo que no le que le incomodaban este tipo de películas. No, tú lo viste tranquilo, ¿no? Bueno, un poquito nervioso, pero pues el susto normal que te da de las películas en ese momento por las escenas que llegan de rápido, brusco y todo eso. Pero no pensaste que le iba a impresionar para tanto, ¿no? Sí, porque a veces sí pasa de que pues nos esperamos algo, entonces volteamos o cerramos los ojos de repente porque pues sí nos da un poco de miedo de lo que pueda pasar. Exacto. Sí la has aplicado esa, ¿no? De voltear o cerrar los ojos. Sí, bastante. Siempre me oculto y te digo, dime cuando ya pasó, por favor, que no vea yo. Lo quiero ver, pero lo estoy viendo así con una rendijita, como que le hago un hoyito una rendijita hacia mi cobija para poder ver. Pero para ver lo que es lo que pasa. Justo cuando sé que va a aparecer la cara fea o algo. Pero es la magia de estas películas, o sea, sí son
pues puede que no sean tan buenas, pero como ya estás centrado de que estás viendo una película de terror, entonces sí da mucho miedo. Como que te programas, que sabes que va a haber sustos, que van a salir cosas, entonces te programas y ya sabes que estás alerta, pues todo tu cuerpo está en ese estado de alerta para defenderte. Luego a veces lo que más nos espanta no son los personajes en sí, sino los ruidos que de repente... Los ruidos, o cómo llegan de repente el personaje principal del malvado, el monstruo o la bruja o lo que sea, que llegue de momento, es lo que te da miedo, ¿no? Y aparte el efecto del sonido. El efecto, ajá. Interfiere mucho. Y por eso es que, bueno, al menos yo creo que estas películas sí se disfrutan un poco más en casa que verlas en una sala, ¿no? En una sala de cine. Pero pues igual, sí, pues en casa, ¿sabes por qué más? Porque por lo regular las vemos de la noche, ¿no? Entonces ya como que te da miedito ir a la cocina, ir al baño. Y cuando estás en la sala de cine, pues ya sales que al centro comercial y cosas, y ya empiezan todos a reírse y así como que no hay tanto miedo. Fíjate que sí, eso que mencionas de que nos da miedo bajar o así. Para la próxima, antes de que vea una película de terror, voy a dejar hecho todo lo que tenga que hacer para ya después no bajar. Quedarte ya nomás ahí en tu cuarto, ya taparte y ya. Ajá, o espero que no toquen a la puerta de mi casa porque pues eso es algo que no puedo controlar y tengo que ir a abrir. Sí, ¿qué crees que ahorita recordé que mi hermano vio la de La Monja en el cine? Y dice que sí le dio miedo porque tuvo que recorrer el estacionamiento solito en la noche, porque la fue a ver en la noche todavía, la va a ver en la noche solo. Entonces dice que tuvo que ir al estacionamiento y dice, mi carro estaba hasta el fondo, dice, tuve que caminar, ahí sí me hubiera dado miedo, fíjate. Irla a ver al cine en la noche y tener que bajar, no sé, hacia el estacionamiento donde todo se escucha como el eco, ¿no? De tus pisadas por lo grande y hueco que está. Y aparte el estacionamiento es un buen protagonista en las películas. Ándale, varias historias de terror. Pero no sé cómo de veras a tu amigo le dio miedo Harry Potter, ¿no? Pues es que estábamos pequeños, bueno, te digo, teníamos 9 o 10 años. Sí, y aparte es ahí donde aparece este personaje que tiene 3 cabezas. Ah, el perro. Pero pues, Fluffy, ¿no? Fluffy, ajá. Daría más miedo en todo caso a mí en la parte final cuando aparece el que no debe ser nombrado en la parte de atrás del profesor. Como que si tuviera doble rostro. Ese me dio como que se veía un poco más de miedo. Ajá, como más macabrito. Pues sí. Esa escena. ¿Tú a qué edad viste esa película? Estaba yo chica, tendría yo 12 años, creo. Sí, pues no tenía mucho tiempo que acababa de salir. Según yo, salió en el 2002. Pues fíjate, casi fue por... Estaba recién. Hiciera un top en los puestos de películas. Yo la vi hasta que salió en la canal abierto. Ah, ¿sí? Sí, hasta que salió en canal abierto fue cuando la vi por primera vez. También era una película que se dio mucho a conocer y sí era popular. Ajá, salió en un canal abierto y ahí fue cuando la vi por primera vez. Y a lo mejor te puede causar miedo porque es oscura, pero dices, pues nada más eso, porque es un poquito oscurita, pero realmente no tiene ninguna escena de terror. Tú siendo fan de Harry Potter, como desde qué película te empezó a llamar la atención que decías quiero otra película? Desde la primera. Desde la primera. Desde la primera. Desde la primera me enganché. ¿Te enganchaste? Sí. Pues sí, la verdad que sí son buenas películas. Yo no llevo como que no las vi en orden, porque ya las vi después de que ya habían salido varias. Ajá. Entonces como que se me revuelve un poco la historia, pero o sea, sí se me hace una buena saga. Una buena, sí, claro. ¿Qué otro personaje tú conoces de asustadores? De asustadores de niños. Pues a mí me daba un poco de miedo el ropavejero. El ropavejero. Ajá. Especialmente porque a veces salía yo con mi mamá, la acompañaba a comprar unas cosas a la tienda. Y entonces pues yo andaba viendo todo ahí, que es lo que me llamaba la atención, y terminaba con un buen de cosas que había yo agarrado porque
me llamaban la atención o me gustaban los dulces. Entonces pues mi mamá me los quitaba y nada más me dejaba uno. Pero pues yo quería yo todos. Entonces saliendo de la tienda, pues estaba yo pequeño. Unos 5 yo creo. Hacías berrinche. Ajá, hacía yo berrinche. Y pues me decía que me callara, que dejara de llorar porque si no me iba a llevar el ropavejero. Entonces sí me imaginaba como pues un señor feo que que me fuera a hacer algo, no sé, algo malo. Ajá. ¿Tú no le tenías miedo al ropavejero? No, te digo que porque en el lugar por donde crecí, pues no se prestaba para que utilizaran al ropavejero como una manera de asustarnos. Yo te digo que más era más el paletero. El paletero. El de los helados. Era pero como no, el ropavejero. era igual también como el ropavejero, porque En otra versión. en otra versión, porque no, el ropavejero no, pues no había ya. ¿Qué No había tal? cómo nos asustaran con él. Pero sí he escuchado mucho, sobre todo en las ciudades, que es un personaje muy popular para asustar a los niños. Ajá, pues yo la verdad es que sí he escuchado en varias partes de este personaje. No sabemos la historia, pero pues la vamos a estar investigando. Ok. De dónde viene. Parece muy bien. ¿Qué tal es el jinete sin cabeza? De ese sí tengo un... Yo lo vi la película ya de grande. Ajá. Y sí me dio mucho miedo, no sé por qué me dio mucho miedo. Recuerdo que la vi con mi hermano, el mayor, y me dio mucho miedo ver esa película. Varios días me tuvo traumada ver el jinete sin cabeza. Ya además de grande tuve un encuentro con un jinete. Con un jinete sin cabeza. No, con su cabeza puesta, pero es una historia que igual te las contaremos más adelante. Historias de jinetes. Ándale, de jinetes, pero sí me dio miedo. Algo que también me estaba yo acordando es del personaje de Frankenstein. Lo usan mucho en Halloween. Ajá, es un personaje monstruo así. ¿Te causaba miedo este ser? No, ¿No? no, casi no, porque yo cuando lo conocí fue por la caricatura de que sale en Scooby-Doo, algo así. Ajá, salían todas ese tipo de Ajá, caricaturas. entonces no me daba miedo. También creo que es una serie muy famosísima de los Monster, creo, ¿no? La Ajá, familia también. Monster. Entonces no era un personaje de miedo para mí. Pero pues sí es una bestia, ¿no? Creo que una vez igual me comentaste que habías leído el libro. Ah, sí, es medio tristeza ahí, medio nostalgia, medio Ganas de llorar. ganas de llorar con el monstruo. Y no menciona nada o de terror o algo No, paranormal. no, nada paranormal. Bueno, sí es paranormal que puedas tú crear un hombre con la fusión de cuerpos Distinto. ya distintos y de cadáveres, ¿no? Pero en realidad Frankenstein no es el nombre del monstruo. Frankenstein es el nombre del creador del El monstruo. creador del monstruo. Ajá. Pero sí se le dice Frankenstein, o lo conocemos como Frankenstein a ese A monstruo. ese monstruo, pero en el libro es el nombre del doctor que creó el monstruo. Y ahí te plantea realmente quién es el verdadero monstruo. O sea, el monstruo no tenía nombre. No, no recuerdo, creo que no tenía nombre, pero te digo, bueno, a mi parecer, la premisa del libro es realmente ver quién era el monstruo, si el creador o el monstruo en sí. Ajá. Pues, ¿no? Ya como lo mencionas, ya es otra historia. Sí, ya nada que ver con que Con nos lo que asuste. cuentan, ¿no? Sí, Pero sí, como te digo, sí se utiliza mucho en Halloween. Y se me hace un buen personaje también. sí, un O sea, personaje muy... sí da miedo físico. Hay que preguntar a los niños si les da miedo, porque pues ahorita como que ya ¿cómo se dice? Ya le hicieron mucho, Caracterizan diferente. no, ya le hicieron mucho caricatura, que entonces ya no es un personaje que dé miedo. Ajá, sí es lo que ha estado pasando ahorita, en estos años, ¿no? Ahorita igual como que les tiene miedo un poco más a otros personajes como estos creepypastas que han salido desde internet. Ándale, exacto. Sí tuvo mucho de qué hablar un personaje que se llamaba Momo.
¿Lo recuerdas? Ah, sí, el que se les aparecía, ¿no? Ajá, hasta le podías llamar por teléfono, te contestaba o le mandabas mensaje por WhatsApp y ya te decía, ¿no? Que te estaba vigilando y toda esta onda. Yo creo que como dices tú, diferentes épocas es diferente monstruo o personaje, ser que asusta a los niños. Yo creo que en esta época pues no nos podemos asustar con Frankenstein, pero con este personaje reciente que se está como que adaptando a la época, a la tecnología, todo esto que estamos viviendo, entonces sale esta nueva versión. Ajá, que asusta a los niños. Y aparte, como que no se me hacía un personaje con un aspecto físico muy feo. O sea, sí da un poco de miedo porque pues, no era normal como una persona, pero yo pienso que hay otras caracterizaciones un poco más complejas y que sí dan un poco más de miedo. Más terroríficas. Ajá. Otra cosa que me daba miedo cuando era niño es la película de Toy Story, aunque no lo creas, porque tenía miedo de que, pues como en la película, estos personajes, mis juguetes, cobraran vida. Entonces yo los dejaba todos regados alrededor de mi cama, en todo mi cuarto, y tenía yo miedo de que pues se unieran para hacerme algo o me asustaran. Es Toy Story. Bueno, yo creo que sí, por eso de los niños, algunos a lo mejor les causaría ilusión que nuestros juguetes cobraran vida, pero como que la fusión de que ese muñeco igual me hiciera algo malo, ¿no? Ajá. Que empezara a dañarme, como la vez pasada, como mi primera historia que les conté, ¿no? De la muñeca que pensaba que estaba poseída. Ajá, así yo creo que yo creo que es lo capítulo 1, ¿no? Ah, exacto, si no la han escuchado, pues los invitamos a que la escuchen. Pero yo creo que eso es lo que te daba miedo, ¿no? Que cubrieran vida a tus muñecos y que te hicieran daño. Yo creo que la versión malvada de Toy Story es Chucky, ¿no crees? Hay otra versión de otros muñecos que no recuerdo el nombre de esta película. Luego se la vamos a poner ahí en la descripción. En la descripción del video. De una película donde los muñecos les ponen un chip de militares que pertenecían a los militares y se empiezan a hacer malvados. Y ellos sí atacan a las personas porque se creen que sí son como que soldados de verdad. Entonces empiezan a matar a sus enemigos, que era como otra línea de juguetes de esa misma juguetería. Fíjate que esa no la había escuchado. Sí, está muy interesante, está muy bonita. Para otros nos traes el nombre, ¿no? De la película. Sí, ahorita la vamos a googlear y se las ponemos en la descripción. Ya estás. Y pues bueno, con esto nos despedimos. Esperemos que les haya gustado mucho el episodio y se hayan acordado de alguna historia para que nos las cuenten. Ya saben que nos las pueden mandar al correo alimentadordemiedos@gmail.com y la van a estar escuchando en Facebook y YouTube. Y le pueden dar like a la página y suscribirse al canal. La diferencia entre Facebook y YouTube es que en YouTube pueden ver el episodio completo sin cortes, que son las historias, y después de cada historia hacemos comentarios al respecto para tratar de darle un sentido lógico, o simplemente estamos hablando de nuestras experiencias también. Y en Facebook van a poder escuchar las historias nada más. ¿Algo que quieras agregar? Nada más. Yo creo que ya lo dijiste todo. Solamente agradecerlos por habernos escuchado en un episodio más. Esperemos que nos sigan escuchando, que compartan la página y sobre todo que nos envíen sus historias para que pues la comunidad y se vaya haciendo más grande y todos nos vayamos como que asustando un poquito más. Y pues bueno, les agradecemos mucho y nos vemos. Hasta luego. Bye.